Hoy en Biografías Cruciales hablamos de Marco Ulpio Trajano, emperador romano. Considerado uno de los llamados 5 emperadores buenos, aquellos que durante su mandato ejercieron una excelente gestión, lejos de las tiranías y locuras propias de otros emperadores. Nerón, Calígula, Cómodo. La lista es extensa e infausta. Pero nuestro héroe de hoy fue un buen gobernante, además de un incansable guerrero y conquistador. No en vano, el imperio llegó a tener su máxima extensión durante los años de Trajano. En el oeste, desde la Britania, conquista iniciada por el gran Julio César y rematada por Claudio, llegando incluso a poseer tierras de los temibles pictos, los antiguos habitantes de la hoy llamada Escocia. Y en el este, una de las mayores y loables victorias de Trajano contra el imperio de los partos encabezado por Orroes. Mesopotamia, tierra legendaria, cuna de la civilización occidental, cayó, aunque fuera durante poco tiempo, bajo dominio romano. Pero vamos a los inicios de Marco Ulpio. Nació un 18 de septiembre del año 53 después de Cristo, en la provincia bética, una rica y próspera región de Roma, dentro de la Hispania ulterior. Más en concreto, se cree que Trajano nació en Itálica, una antigua ciudad romana, donde hoy se asienta Santiponce, en la provincia de Sevilla. Marco Ulpio Trajano padre, conocido como Trajano el Mayor. Se cree que su familia era de origen romano, pero asentada desde hace algunas generaciones en la Bética. Trajano el Mayor labró un notorio cursus honorum. Muchas fuentes se ponen de acuerdo en señalar que comandó la Legio X Fretensis durante la guerra judeo-romana del 67 al 68. La verdad que esta campaña fue todo un éxito para el emperador Vespasiano. Por fin caían los tercos judíos y la mítica ciudad de Jerusalén. Trajano el Mayor fue recompensado y en el año 67 entró en el Senado romano. Todo un logro para una familia no residente en Roma. Pero volvemos a la vida de Trajano, el Optimus Princeps. Año 53, después de Cristo, nace nuestro protagonista. Este mismo año, Claudio nombra a su sobrino Nerón como su sucesor. Después vinieron los fugaces Galba, Otón y Vitelio. Finalmente, se asentó la dinastía Flavia, con Vespasiano, Tito y Domiciano. Este último murió asesinado. No se sabe a ciencia cierta quién y cuánta gente participó en el magnicidio. Marco Ulpio era ya un hombre cuando sucedieron estos hechos. Contaba con la edad de 43 años. Trajano era un eminente militar. Ascendió peldaño a peldaño: cuestor, pretor y legado. Con 24 años, siendo su padre gobernador en Siria, Marco Ulpio ya estaba al mando de una legión. En tiempos de Domiciano fue legado de la Legio Séptima Gémina, ubicada en Hispania, más en concreto alrededor de León. De ahí se piensa que proviene el origen toponímico de la ciudad castellano-leonesa, León, una derivación de legio, legio. Trajano sirvió con efectividad a Domiciano. Venció a Lucio Antonino Saturnino, gobernador de la Germania Superior, que osó plantarle cara a Domiciano. Fue en el río Rin, cerca de Maguncia. Marco Ulpio acudió con su legendaria Legio Séptima Gémina desde Hispania
para socorrer al emperador. El rebelde contaba con el apoyo de sus fieles legiones, la 14 Gémina y la 21 Rapax, además de una infausta alianza con algunas tribus germánicas. Precisamente, estos fueron los que decantaron la batalla, pero muy a pesar suyo. Dicen que el majestuoso y cruel Rin se derrumbó mientras pasaba el grueso del ejército. Los rebeldes se quedaron sin efectivos y fueron aplastados por el emperador Domiciano en persona, con Trajano a su lado. Estos excelentes servicios le valieron una recompensa, más ascensos. En el año 91 fue nombrado cónsul y en el 96 gobernador de la Germania Inferior. Aquí Trajano se destacó como un excelente comandante y guerrero. Mantuvo a raya a las tribus germánicas, siempre atentas a cualquier debilidad para saquear y crear el caos en la frontera. Pero fue un 18 de septiembre cuando Nerva, un anciano pero respetado senador, sucedió a Domiciano. Apenas gobernó poco más de un año. Trajano era el candidato preferido, el idóneo. Le había llegado el turno al muchacho nacido en la Bética, el primer emperador no itálico de la historia. Nerva lo adoptó, ya que no tenía descendencia natural. Trajano era consciente de su futuro y el de Roma. Le había llegado la hora de llegar a lo más alto, Imperator. Y el nuevo emperador comenzó con buenos pasos. Tardó 2 años en pisar suelo romano desde su designación. Era prudente no acercarse a Roma hasta que las aguas fluyeran más tranquilas. Reforzó las limes en Germania, asegurando el territorio. Era vital mantener seguras las tierras entre el Rin y el Danubio. Una vez en Roma, Marco Ulpio continuó con su buena política. Excarceló a muchos de los represaliados por Domiciano. También requisó buena parte de la propiedad privada del denostado emperador, en vez de quedársela él o repartirla entre sus aliados. La devolvió al pueblo romano. La popularidad de Trajano crecía. Apuntaba maneras de buen gobernante. No en vano, ya tiene 47 años y es un experimentado gobernador y militar. Cero tolerancia con la corrupción. Esta fue una de las políticas caudales de Trajano. Creó órganos de vigilancia y enjuiciamiento contra los corruptos, tanto en Roma como en las provincias. Una de las formas más populares de malversar era a través de la obra pública. Nos recuerda algo, ¿verdad? La corrupción, uno de los males endémicos del Imperio Romano. Trajano estaba dispuesto a plantarle cara. Las arcas estaban vacías y Marco tenía grandes planes militares. No era un burócrata al uso. Necesitaba dinero. Y él sabía que muchos sestercios y talentos se perdían en el tráfico de influencias. Marco Ulpio Trajano tenía entre ceja y ceja la Dacia, la actual Rumanía. En el pueblo, senado y legiones romanas aún dolía la deshonrosa derrota de Cornelio Fusco. Fue 15 años atrás, durante el mandato de Domiciano.
6 legiones fueron aplastadas por el general Decébalo, el valiente. Roma aceptó unos vergonzantes y abusivos tributos a pagar a los dacios a cambio de una inestable tregua. Y es que los dacios saqueaban a su antojo por las limes del imperio. Nadie hacía nada. Los habitantes de aquellas regiones estaban al amparo de saqueadores y ladrones. Pero Trajano ya lo tenía todo preparado y dijo basta. En el año 101 partió desde Roma. Le acompañaba uno de los mayores ejércitos que se recuerdan desde la época de Augusto. 14 legiones, más sus correspondientes tropas auxiliares. En total se calcula unos 150.000 hombres. Una vez en la Dacia, el objetivo es Sarmizegetusa, la capital. Una imponente ciudad fortificada a 1200 metros de altura. No va a ser fácil el objetivo. La Dacia es un territorio escarpado y boscoso, muy apto para la guerra de guerrillas y las emboscadas. Consecuente con su estrategia política, Trajano va paso a paso. Para llegar a Sarmizegetusa, primero hay que pasar por Tapae, escenario de la humillante derrota romana casi 2 décadas atrás. Después de dejar a un importante contingente en la retaguardia, el emperador parte con 86.000 tropas hacia Tapae. Allí le espera Decébalo, con un número similar de combatientes. Sármatas, roxolanos, bastarnos y burios le apoyan a Decébalo. No en vano intentó una gran coalición contra el Águila Romana, pero no consiguió todos los aliados que esperaba. Aún así, Decébalo está seguro de su victoria. Conoce el terreno y sus hombres tienen la moral por las nubes. El imponente ejército imperial avanza camino de Tapae. Decébalo tiene un plan. Manda a su infantería a bloquear el paso a las legiones y apuesta a sus arqueros y caballería ocultos en los frondosos bosques alrededor del camino. Pero Trajano lo sabe. Sus exploradores le alertan. Marco Ulpio no quiere ser un nuevo Cornelio Fusco. Aún así, acepta el desafío y se sucede el choque entre las dos infanterías. Los romanos atacan. Trajano les ha entrenado para evitar las temibles espadas curvas dacias. La infantería lanza un ataque atroz, lanzando sus pilas y jabalinas antes de entrar en el combate cuerpo a cuerpo. Los dacios se ven vencidos y tocan a retirada hacia Tapae. ¿Y qué pasa con los arqueros y caballeros dacios emboscados? Trajano ha mandado al grueso de su caballería a que los embosquen, y así sucede. El cazador cazado. Una tormenta eléctrica sucedió en medio de la batalla. Los legionarios creen recibir un mensaje del mismísimo Júpiter. Los dacios retroceden hacia sus fuertes. Los romanos han ganado la batalla de Tapae en todos los flancos. Eso sí, a un precio muy alto. Se habla de unos 4.000 muertos, más muchos miles más de heridos. Es una victoria, sí, pero a un precio muy elevado. Ganada ya la decisiva batalla, Trajano consolida posiciones y decide pasar el invierno en el nuevo territorio conquistado. Construye fuertes
y se asegura el aprovisionamiento. Pero Decébalo no da el brazo a torcer. Decide atacar la provincia romana de Moesia, con el objetivo de alejar de Sarmizegetusa al grueso del ejército imperial. Ese mismo invierno del año 101 se da la batalla de Adamclisi, con grandes pérdidas para ambos bandos, sobre todo para el bando dacio, ya que sus aliados bastarnos y roxolanos abandonan a Decébalo. Roma vuelve a vencer. Decébalo está arrinconado y se ve obligado a ir retrocediendo hacia la capital. Trajano avanza, rindiendo fuertes y ciudades. Finalmente, tras unos meses de triunfos romanos, los dacios se ven obligados a pactar una paz. Devolverán todas las máquinas de asedio que Domiciano les había entregado como tributo, además de demoler sus fortalezas y reconocer todo el territorio ocupado. Trajano volvió a Roma, triunfante, el nuevo héroe. Había ampliado las limes del imperio con una gran victoria. Celebró un fastuoso triunfo por las calles romanas. Trajano obtuvo el título de Dacicus. Pero Decébalo no estaba en absoluto de acuerdo con su humillante derrota. Tres años más tarde, en el 105, el caudillo dacio intentó levantar de nuevo a tribus norteñas para volver a plantarle cara a Roma. Decébalo consiguió algunas pequeñas victorias en escaramuzas en la frontera. Ya había casus belli. Trajano movilizó a 13 legiones, con un único objetivo: aniquilar a Decébalo y someter por completo a los insurrectos dacios. Y así fue. En una relativa plácida campaña, las águilas romanas avanzaron sin cesar hasta Sarmizegetusa, la rica capital. La aniquilaron por completo y el pertinaz Decébalo se suicidó. No quería ser paseado por Roma, encadenado y arrastrado. No. Decébalo prefirió quitarse la vida, aunque posteriormente su cabeza fue exhibida por las calles de Roma. Se habla de un tesoro de aproximadamente 165 toneladas de oro y 320 de plata. Una riqueza inmensa para la época. Ahora sí, Dacia era una nueva provincia romana. Trajano volvió a festejar el triunfo. Todos lo aclamaban como Imperator. A partir del 106 vinieron 7 años de paz bien merecida. Trajano dejó aparcados los útiles militares y se puso la toga de gobernador civil. Era el momento de crear un nuevo foro en la envejecida Roma. Apolodoro de Damasco, arquitecto de confianza de Trajano, fue el encargado de llevar a cabo esta imponente obra. También en esta época se erigió la famosa columna trajana. Hoy en día todavía podemos apreciar este monumento en la eterna Roma. Una construcción sin igual para la época, casi 40 metros de altura, con el interior hueco provisto de una escalera de caracol que permitía llegar hasta la cima. En el exterior de la columna, un friso helicoidal recuerda todos los episodios de las guerras dacias de Trajano. Desgraciadamente, este es uno de los pocos documentos directos que nos llegan de la época de Trajano.
Se cree que se perdió un libro titulado De Bellis Dacicis, escrito por el propio emperador, a modo de su admirado Julio César, con su célebre De Belli Gallico. Sea como fuere, Marco Ulpio Trajano continuó saneando el Imperio Romano desde sus cimientos. Instituyó y promovió la Alimenta, un programa de educación y comida subvencionada a los miles de niños desamparados que vagaban por las calles romanas. Trajano también reformó totalmente la economía del imperio. Protegió a los pequeños campesinos, agilizó la justicia y eliminó las acusaciones anónimas o sin pruebas contundentes. Y una regla que ha quedado hasta nuestros días: instauró el voto secreto en el Senado. Roma emergía. Todo el oro ganado en la guerra permitía estas reformas y remodelar las viejas carreteras e infraestructuras. Trajano era admirado por todos. Contaba con 60 años, pero aún mantenía una viveza física y espiritual admirable. Eso sí, toda Roma sabía que su matrimonio con Plotina, celebrado décadas atrás, era una farsa. El emperador no tenía descendencia. Muchos historiadores romanos apuntan a que era homosexual. Pero a Trajano no le importaba. Él ya tenía en mente un sucesor desde hace años, Adriano, hijo de su primo y también casado con una de sus sobrinas nietas. Pero a Trajano aún le quedaba fuerza. Aún podía ponerse a comandar sus legiones desde primera fila con su toga púrpura. El emperador tenía puestos los ojos en un ancestral enemigo de Roma, los partos. En el año 107, Trajano, previsor como ninguno, a través de sus legiones acantonadas en las regiones de Petra y Bostra, comandadas por Aulo Cornelio Palma, se anexionó los actuales territorios de Jordania y el noroeste de Arabia Saudí. Nacía la provincia romana de Arabia Pétrea. Esto sirvió como campamento base para una de las obsesiones de Trajano, el Imperio Parto. Craso, Marco Antonio, Cesenio Peto, Corbulón. Partia era, desde unos siglos atrás, un auténtico pozo negro para las águilas romanas. Decenas de miles de legionarios habían caído en las lejanas tierras áridas de Oriente. Trajano se veía como el heredero del divino Julio César, que a raíz de su muerte no pudo completar todas sus campañas deseadas. Al norte del Danubio y contra los partos. Esta era la idea del arquitecto del Imperio Romano. Trajano ya había completado con éxito una de las campañas. Ahora tenía que ir a por el gran objetivo. Y en esta ocasión el casus belli fue Armenia, un reino fronterizo en disputa por romanos y partos. El rey parto Osroes colocó a Partamasiris, un gobernador títere, que no era nada favorable a los intereses romanos. Trajano movilizó a 14 legiones, unos 180.000 hombres, y fueron a decidir su suerte hacia tierras orientales. En la gran y majestuosa ciudad de Antioquía, Trajano inicia la guerra contra los partos. Las negociaciones previas no han sido fructuosas. El emperador rechaza todas las proposiciones de paz.
tanto del emperador parto como de los reyes locales. El primer paso es Armenia. Casi sin oposición, las huestes imperiales avanzan con paso firme. Conquistan Artaxata, la capital del reino armenio, y deponen al gobernante títere Partamisiris, que posteriormente fue asesinado en una escaramuza con fuerzas romanas. Trajano crea las provincias de Armenia Mayor y Menor, una nueva posesión para el imperio. Esto le vale ser reconocido como Optimus Princeps por parte del Senado. El mejor gobernador posible, Marco Ulpio Trajano, es toda ya una leyenda viva. Pero la campaña sigue. Trajano, fiel a su estilo, asienta todo el territorio antes de lanzarse a la conquista de su siguiente objetivo. Las legiones comandadas por el emperador en persona avanzan hacia el valle del Tigris, siguiendo el curso del río. Trajano no quiere caer en antiguos errores y pertrecha bien a sus tropas, sobre todo con un buen suministro de agua. Paralelamente, Lucio Quieto, el general de confianza de Trajano, veterano en Dacia y Judea, avanza por el sudoeste, siguiendo al Éufrates. Ambos, sin apenas resistencia, se plantan ejerciendo una magnífica táctica de pinza en Nisibis, importantísima ciudad clave para poder llegar hasta Ctesifonte, una de las capitales del Imperio Parto. Trajano se retira a suministrarse hacia Edesa, donde es muy bien recibido por su rey Abgaro, que se subyuga al poder romano. El flamante emperador descansa unas semanas, cuando le sorprende un terremoto que destruyó buena parte de la ciudad y murieron centenares de personas. Trajano sobrevivió. Sin duda era un buen augurio para continuar con la campaña pártica. Después de pasar por Antioquía y añadir Particus a su nombre, Trajano vuelve a Nisibis y se lanza a la campaña definitiva. Trajano tiene un plan preciso para evitar a los temibles arqueros partos, quizá los mejores de aquella época. Construyendo un puente de barcazas, sorprende al ejército de arqueros parto que esperaban a los romanos apostados en las cercanías de Cizre. Trajano presenta batalla con más arqueros y honderos, pero los partos no se esperaban un contingente de infantería que los sorprende por el sur del río. Los partos huyen como pueden, y los romanos avanzan y avanzan. Ya no hay resistencia. Toman las ciudades de Gaugamela y Arbela. Trajano trasladó sus barcazas de transporte y aprovisionamiento del Tigris al Éufrates, mediante una refinada ingeniería basada en cabrestantes y rodillos. De esta manera, Seleucia del Tigris, una ciudad que cuenta con 600.000 habitantes y que compite en grandeza con Alejandría, también cae sin apenas resistencia. Ya queda poco para el objetivo final, Ctesifonte, que tras pocos días de asedio es rendida. Osroes I huye y deja la ciudad a disposición de Trajano. Y aquí cuenta la leyenda que Trajano viajó hacia Mesene, en la desembocadura del Tigris,
tocando con las yemas de sus dedos las remotas y misteriosas tierras de la India. Parece ser que Marco Ulpio Trajano, ya sexagenario, se lamentó de su senectud. Si tuviera 30 años menos, se hubiera lanzado a la conquista y exploración de la India, tal y como hiciera 400 años atrás Alejandro Magno, otro gran referente histórico de Marco Ulpio Trajano. Y la salud del emperador se resiente. Además, los partos contraatacan, ejercen la táctica de tierra quemada y tienen el ejército casi intacto, ya que apenas han presentado batalla. Numerosas ciudades bajo reciente dominio romano se sublevan en un frente de 600 kilómetros. Muchas bajas en las filas romanas y la certera posibilidad de quedar atrapados en un territorio tan inmenso y hostil obligan a Trajano a nombrar Partamaspates, hijo de Osroes I, como nuevo gobernante de Partia, bajo influencia romana. La verdad es que no duraría mucho esta relación, pero es la mejor salida posible. Y además el emperador es informado de una nueva rebelión de los judíos, y no solamente en la provincia de Judea, sino en Chipre, Egipto y la Cirenaica. Demasiados problemas. Marco Ulpio participó en la reconquista de Atra, quitándose la toga púrpura imperial y luchando en primera fila con sus fieles legionarios. Pero el emperador estaba débil. El largo asedio, el calor extremo y las malas condiciones sanitarias extenuaron la salud del emperador. De Seleucia marchó a Siria y de allí a Roma para reponerse y continuar con la administración del imperio. Demasiada guerra que había servido para no mucho. Cuando bordeaba la costa turca, su salud se deterioró rápidamente. Marco Ulpio Trajano murió en la ciudad de Selinunte, que posteriormente fue llamada Traianápolis. Trajano moría un 11 de agosto del año 117, a la edad de 64 años. Le sucedió su pariente Adriano, otro de los 5 buenos emperadores. Trajano, un emperador de leyenda, el primer no itálico que llegó a comandar los designios de millones de personas bajo el férreo dominio romano. Como última anécdota, para manifestar la gran labor que ejerció durante sus 19 años de mandato, era costumbre en etapa posterior, tanto en el Imperio Romano como bizantino, en el momento que un emperador ascendía al trono, se repetía la fórmula Felicior Augusto Melior Traiano. Esto significa que sea más afortunado que Augusto y mejor que Trajano.